En los rincones más oscuros del Antiguo Testamento, hay un libro que brilla con un fuego que trasciende los siglos. No es un libro cualquiera, es un códice vivo, una ventana hacia el futuro, un eco del Mesías anunciado antes de su nacimiento, del fin antes del principio. Su autor, Isaías, un hombre marcado por la gloria de Dios y la angustia de su pueblo. Vivió en el siglo VIII a.C., en una época donde los imperios rugían, los reyes caían y las naciones se tambaleaban entre la idolatría y la esperanza. Pero Isaías no era un simple predicador, era un vidente del Altísimo, un portavoz del reino celestial. Mientras otros profetas hablaban del presente, Isaías hablaba del porvenir, de un niño que nacería de una virgen, de un siervo que sería despreciado y herido por nuestras rebeliones, de un reino eterno donde el lobo y el cordero habitarían juntos. Sus palabras atravesaron los siglos como flechas encendidas, y hasta hoy, miles de años después, siguen cumpliéndose una tras otra. ¿Cómo pudo un hombre común ver el futuro con tal precisión? Todo comenzó con una visión tan poderosa que transformó su alma para siempre. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así comienza su destino, así comienza el misterio. El templo estaba silencioso. El incienso flotaba en el aire como un velo entre lo terrenal y lo divino. Isaías entró, como muchas veces lo había hecho, pero ese día algo era distinto. Los pilares temblaban, las paredes vibraban con una presencia invisible, y de pronto allí estaba el trono, un trono alto, majestuoso, rodeado de gloria. Sentado sobre él, el Señor mismo. Su manto llenaba el templo. El suelo no era digno de tocarlo. A su alrededor, criaturas que Isaías jamás había visto. Serafines, 6 alas cada uno. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y gritaban, no una, sino una y otra vez, como si su voz hiciera temblar los cimientos de la creación. Santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías cayó de rodillas. El hombre fuerte, el orador valiente, el consejero del rey, se quebró. ¡Ay de mí!, gritó. Estoy perdido. Mis labios son impuros, y mis ojos han visto al rey. Pero entonces, una de aquellas criaturas se acercó. Tomó un carbón encendido del altar con unas tenazas y lo tocó sobre los labios del profeta. He aquí que esto tocó tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. En ese instante, una voz tronó desde el trono. ¿A quién enviaré? Y con esas palabras comenzó la misión que cambiaría la historia de Israel y del mundo entero. Desde ese día, Isaías ya no pertenecía al mundo de los hombres. Su alma había tocado lo eterno, y su voz se convirtió en trompeta de lo alto. Pero lo que Dios le mostró no era fácil de soportar. Las visiones eran intensas, desgarradoras. Veía ciudades caer, reinos derrumbarse, el pueblo elegido marchando al exilio por su rebelión. Veía también un juicio divino tan poderoso que hasta los montes se estremecían. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, una luz comenzaba a brillar. Isaías hablaba con un lenguaje que pocos comprendían. Hablaba de un rey venidero, pero no un rey común, no un guerrero montado en corcel, ni un conquistador con espada. Hablaba de un niño que nacería como señal del cielo. He aquí la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Muchos no entendieron, otros se burlaron. ¿Cómo podía un niño cambiar el destino de naciones? Pero Isaías sabía que no hablaba por su propia cuenta. Él no escribía historia, él la profetizaba. Cada palabra dictada, cada frase inspirada, era una pieza de un plan milenario, uno que aún no se había cumplido, pero que se acercaba con paso firme. Y entonces, en otra visión, vio algo aún más sorprendente, una figura misteriosa, silenciosa, sufriente,
un siervo que no abriría su boca ante sus verdugos, un hombre despreciado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas. Lo que Isaías vio lo estremeció. Porque ese siervo llevaría el pecado de muchos. Y así comenzó a escribir el capítulo más enigmático de toda la profecía. Isaías tomó el rollo con manos temblorosas. No por miedo, sino por reverencia. Porque lo que estaba por escribir no venía de este mundo. Sus ojos espirituales se abrieron y entonces lo vio. Una escena que ningún profeta antes se había atrevido a describir. No era un trono, no era gloria, era dolor. Un hombre sin majestad, sin atractivo, rechazado, marginado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Los líderes lo ignoraban, su pueblo lo negaba. Nadie entendía que sus sufrimientos no eran castigo propio, eran sustitución. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Las palabras caían como martillos, como si describiera una crucifixión siglos antes de que existiera. Como si estuviera viendo la sangre del Cordero antes de que el Cordero naciera. El siervo no protestaba, no se defendía. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y cómo era posible que, a través de ese sacrificio, viniera la redención de multitudes? Isaías no lo comprendía del todo. Pero escribía, obedecía, profetizaba. Y esa profecía selló su lugar en la historia. Porque siglos después, cuando todo ocurrió tal como lo había dicho, sus palabras brillaron con un fulgor divino. Pero esa no fue su única visión, porque Isaías también habló del final de los tiempos, y es allí donde lo profético alcanza una nueva dimensión. El pergamino aún no estaba completo. Isaías había visto el nacimiento de un niño, la pasión de un siervo, pero ahora sus ojos se alzaron al horizonte final, no al pasado ni al presente, sino al día del Señor. Una era donde el mundo sería sacudido hasta sus cimientos, donde los altivos serían humillados, los soberbios caerían, y solo el nombre del Señor sería exaltado. Porque he aquí que el día del Señor vendrá, día cruel, con indignación y ardor de ira. Isaías vio el juicio. Sí, vio la ira de Dios contra la injusticia, contra los ídolos, contra la corrupción de las naciones. Pero también vio algo más, una promesa escondida entre las ruinas, una tierra renovada, un pueblo restaurado, y sobre todo, un rey justo que gobernaría con sabiduría y equidad. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese rey no juzgaría por apariencias, ni oprimiría al débil. Su justicia sería perfecta, su paz eterna, y en ese mundo nuevo morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. Isaías describía un reino imposible, un Edén restaurado, una paz que ni los imperios más grandes habían logrado jamás. Fantasía, metáfora, para algunos, sí, pero para quienes tienen ojos para ver. Isaías estaba anunciando el reino de Dios, un reino que vendría no con ejércitos, sino con gloria celestial. Y esa visión final lo convirtió no solo en un profeta, sino en el más grande visionario de todos los tiempos. Pero había algo más, una profecía secreta, encerrada entre líneas, que muchos no vieron. Entre las líneas de juicio y redención, Isaías escondió un misterio. Una clave profética que solo se revelaría siglos después. Una figura que uniría a todo su mensaje. El niño prometido, el siervo sufriente, el rey glorioso, el restaurador del mundo. Un solo ser,
un solo nombre. Pero lo más asombroso es que Isaías no solo anunció su venida, anunció su rechazo, su muerte, su resurrección y su retorno glorioso. Todo estaba allí codificado en palabras antiguas, esperando ser entendido en el tiempo perfecto. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías hablaba de un sacrificio voluntario, pero también de una recompensa divina. El mismo que fue despreciado sería exaltado. El mismo que fue crucificado en visión regresaría en poder. Por eso, los antiguos lo llamaron el profeta evangélico, porque su libro contiene tantas referencias al Mesías, que algunos lo consideran un quinto evangelio, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Cada capítulo de Isaías es una puerta hacia el plan eterno de Dios, no solo para Israel, no solo para Judá, sino para toda la humanidad. Y es en esa amplitud, en esa visión universal, donde su grandeza profética alcanza su punto máximo. Pero aún falta lo más sorprendente, porque hay señales en nuestro tiempo que confirman que sus palabras están a punto de cumplirse otra vez. Las palabras de Isaías no quedaron atrapadas en los rollos del pasado. Se han levantado en cada siglo como llamas vivas, ardiendo en la conciencia del mundo. Y hoy, más que nunca, sus profecías vuelven a resonar. Guerras entre naciones, hombres llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. La tierra gimiendo bajo el peso de la injusticia. Todo eso Isaías ya lo había visto. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Y también vio cómo, en medio del caos, el mundo buscaría desesperadamente respuestas. Paz, justicia, esperanza, pero no vendrían de gobiernos ni de ejércitos. Vendrían del cumplimiento final de la visión. Isaías anunció un tiempo donde las naciones subirán al monte del Señor, y desde Jerusalén saldrá la palabra que traerá unidad, restauración y juicio, y juzgará entre las naciones, y convertirán sus espadas en rejas de arado. El mundo cansado de guerras anhelará la paz de ese reino eterno. Y aunque muchos no lo ven aún, las piezas ya están en movimiento. Cada profecía cumplida hasta ahora es solo un eco que anuncia el estruendo que viene. Isaías no solo vio la primera venida del Mesías, vio también la segunda. Y en esa visión final hay una promesa poderosa, una promesa que cambia todo. Porque el fin no será destrucción, será gloria. Isaías contempló algo que ni los reyes ni los sabios podían imaginar. El día en que Dios mismo enjugaría toda lágrima, cuando la muerte sería absorbida por la victoria y la creación entera sería renovada como al principio. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No era una metáfora, era una realidad futura, revelada con claridad profética. Un mundo donde no habría llanto, ni clamor, ni dolor, donde el lobo y el cordero pastarían juntos, y nadie haría daño en el monte santo de Dios. Isaías vio el fin del sufrimiento, pero más aún, vio el comienzo de algo perfecto. Un paraíso no perdido, sino recuperado. Una ciudad santa, donde la gloria del Señor sería luz eterna, donde no habría templo, porque Dios mismo habitaría entre los hombres. Y en medio de esa visión majestuosa, Isaías entendió algo más profundo. Todo el plan, desde el principio, tenía un solo propósito: restaurar la comunión entre Dios y su creación. Todo juicio, todo sufrimiento, todo sacrificio conducía a ese momento final de redención total. Y allí donde muchos ven el cierre de una historia, Isaías vio el verdadero comienzo. Un nuevo amanecer, un rey eterno,
un rey eterno. Un rey eterno. Pero antes de que eso suceda, hay una última advertencia, una última voz que clama en el desierto. Isaías vio la gloria, pero también oyó el clamor. Una voz que resonaba en el desierto, preparando el camino. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa voz no era solo un llamado antiguo, era una señal profética, una alarma para despertar corazones dormidos, porque antes de la restauración vendría la confrontación, antes del reino vendría la decisión. Isaías vio una generación enfrentada al dilema eterno: seguir al mundo o volver a Dios, buscar seguridad en el poder humano o confiar en el brazo del Altísimo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sus palabras eran urgentes, ardientes. No hablaba a oídos sordos, hablaba al alma, a cada ser humano que alguna vez sintió que el mundo está quebrado y que necesita algo más grande que él mismo para ser sanado. Isaías no fue un mero mensajero, fue un espejo del corazón de Dios, un puente entre la justicia y la misericordia. Un hombre que sufrió con su pueblo, pero habló desde el cielo, y aunque su tiempo pasó, su voz sigue viva. Sigue gritando desde las páginas del libro eterno. Sigue recordándonos que la historia no terminó, porque aún hay una profecía por cumplirse, una promesa que lo abarca todo, una esperanza que arde en cada corazón que anhela redención. Y así, el profeta Isaías cerró su rollo, no con miedo, no con tristeza, sino con esperanza ardiente, porque vio más allá del tiempo. Vio más allá del dolor, vio el plan completo de Dios desplegado como un tapiz celestial, desde el niño nacido de una virgen hasta el siervo sufriente que cargó nuestras culpas, desde el Rey glorioso que traerá justicia hasta los nuevos cielos y la nueva tierra donde la paz será eterna. Isaías no fue simplemente un profeta, fue el visionario del reino, el testigo del Mesías antes de su nacimiento, el anunciador del fin antes del comienzo. Por eso su libro no es solo una colección de palabras antiguas, es un mapa profético, un mensaje eterno que nos atraviesa el alma. Cada capítulo que escribió, cada visión que tuvo, fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y hoy, mientras el mundo vuelve sus ojos hacia los mismos conflictos, los mismos temores, las palabras de Isaías resplandecen con más fuerza que nunca. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El tiempo se acerca. La voz del desierto sigue clamando. El reino está en camino. Y en cada profecía cumplida, el eco de Isaías nos recuerda: Dios siempre cumple lo que promete. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder de la profecía y el propósito eterno de Dios, no olvides darle like, suscribirte al canal para seguir explorando los misterios ocultos de la Biblia y compartir este video. Y antes de despedirnos, te dejo una pregunta. ¿Crees que Dios aún llama a personas, como a Isaías, para cumplir misiones que van más allá de nuestro entendimiento humano? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta travesía espiritual. Nos vemos en el próximo misterio y que la visión divina te acompañe siempre.